seguimos avanzando. Yo, mientras no me preguntéis nada, voy avanzando y en cualquier momento me podéis cortar y si no, pues dejamos toda la parte de dudas, etcétera, etcétera, pues para el final, lo que consideréis, ¿vale? Eh, bueno, entrando ya en la tipología de los contratos que contempla la ley de contratos del sector público, sé que esto es un poco más rollo, pero tenemos un poco que tener en cuenta qué tipo de contratos contempla la ley, que nos van a servir a la hora de los contratos que tengamos que controlar respecto de ayuntamientos que sean perceptores de subvenciones derivadas de nuestro programa que desarrolla, que gestiona el Grupo Acción Local de que se trate, ¿no? Y es importante conocer esa tipología desde el punto de vista de una administración pública, ¿no? Y a la hora de ver la tipología de contratos, es importante diferenciar o marcar una clasificación atendiendo a tres criterios, que es la manera, entiendo, más sintetizada conforme a la ley de poder entenderlo. Según el objeto del contrato, vamos a ver qué tipo de contratos tenemos. Según cuál es el régimen aplicable, veremos también los tipos de contratos que tenemos y si está sujeto o no a una regulación armonizada, los denominados contratos SARA, no sé si suenan, pues según estén o no sujeto a regulación armonizada, que es según va vinculado, como veremos, a los importes de contratación, pues tendrá una serie de obligaciones de publicación, como veremos en el Diario Oficial de la Comunidad Europea y otra serie de obligatoriedades, ¿no? Pero la idea inicial es distinguir entre entre esta triple clasificación, según el objeto del contrato, cuál es el régimen aplicable y si están o no sujetos a regulación armonizada. Bien, entrando primero a analizar los contratos eh, según la finalidad de objeto, pues aquí nos vamos a encontrar con tres tipos de contratos. Los contratos típicos, los contratos mixtos y los contratos administrativos especiales. Los contratos típicos son los que yo creo que todos habitualmente conocéis y habréis visto en la fiscalización de expedientes de subvenciones de ayuntamientos, ¿no? Fundamentalmente imagino que habrán sido contratos de obra o de suministro, pero bueno, dentro de los contratos típicos que desarrolla una administración, nos vamos a encontrar con contratos de obra, contrato de concesión de obras, contrato de concesión de servicios, contrato de servicio y contrato de suministro. Ahora veremos brevemente cuál es el objeto de cada uno de estos contratos. Hay una segunda figura, según la finalidad, que son los contratos mixtos, que son contratos que tienen prestaciones de ambos tipos de contratos típicos, o sea, son contratos que van a tener pues una parte de obra y a lo mejor una parte de suministro, que se fusionan, en fin, como ya hemos viendo, son contratos que pueden tener aspectos de más de un contrato típico, ¿no? Un ejemplo muy claro, aunque con algún matiz, esto lo digo simplemente inicial, pues es por ejemplo, una instalación de alumbrado público, ¿no? Una instalación de alumbrado público puede tener obra y puede tener suministro, ¿no? Pero bueno, lo veremos un poco más adelante. Y luego están los contratos administrativos especiales, que son aquellos distintos de los típicos, pero que satisfacen una finalidad pública de competencia de la administración. Esto los vais a ver menos, imagino. Estos son muy habituales, pues, por los contratos, por ejemplo, de arrendamiento de hostelería en establecimientos públicos, como puede ser el restaurante de un hospital y en un ámbito más local el bar del polideportivo, de la piscina municipal, etcétera, ¿no? Son contratos administrativos especiales los que se suelen marcar ahí. Entrando un poco dentro de los contratos típicos en la tipología, mejor dicho, en el objeto de cada uno, pues lo habitual es que ya conocéis, no tienen mucha particularidad. Los contratos de obra yo creo que todos tenemos claro qué es una obra, ¿no? Pero es importante que tengáis en cuenta el anexo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público. Anexo 1 que viene a regular
qué tipo de actuaciones se enmarcarían como un contrato de obra, porque ahí a veces nos encontramos con contratos que podríamos entender como mixtos, pero que por aplicación de ese anexo 1 vamos a considerar como contratos de obra. Entonces, bueno, aunque la obra, normalmente una instalación, todos tenemos claro qué es, cuando nos pueda surgir duda, antes de plantearnos si estamos en presencia de un contrato mixto, vamos a ver qué dice el anexo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público, que reproduce o que establece una serie de trabajos enumerados que consideran contratos de obra, ¿vale? En todo caso. No me centro más en la obra o la instalación, yo creo que todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Una concesión de obra, eso lo normal es que no lo veáis porque no creo que tengáis ningún tipo de contrato o expediente de concesión de obra. En estos casos, simplemente por enmarcarlo, las concesiones de obra son una tipología de contratos que van vinculadas a la gestión luego de la obra que se realiza, ¿no? Aquí hay una transferencia de un riesgo operacional, el tradicional concepto de riesgo de ventura, y en estos casos normalmente quien ejecuta la obra luego también explota esa obra, ¿no? Bien a través de un pago de un precio o mediante la explotación de la misma, ¿no? Pero el contrato de concesión de obra lo normal es que no lo veáis o que no se os aplique o no tengáis la obligatoriedad de verlo en expedientes, ¿no? El típico ejemplo es una autopista de peaje, ¿no? Cuando el Estado explota o saca la ejecución de esa autopista y luego la explotación de la misma a la empresa, ¿no? Siempre hay un riesgo operacional, ¿no? El contrato de concesión de servicios es otra de las tipologías. Este ha venido a sustituir ha venido a, como ahora veremos, a hacer, ha venido este va muy vinculado sobre todo a la gestión de servicios municipales, ¿no? Tampoco creo que vosotros lo veáis. Aquí normalmente son servicios que el ayuntamiento pues saca a licitación para que se exploten por una empresa del sector y que suele darse mucho en, no sé, yo en mi municipio recientemente una residencia mayor que se ha construido pues se ha sacado a través de una concesión de servicio a una empresa del sector, ¿no? El contrato de concesión de servicio ha venido a sustituir a una figura que existía antes de la ley del 17 y que era la gestión de servicio público. Gestión de servicio público que era una modalidad de gestión indirecta junto con la gestión interesada, el concierto y la sociedad de economía mixta, ¿no? Ya no existe la figura del contrato de gestión de servicio público, sino que se enmarca dentro del contrato de concesión de servicios, ¿no? En este punto solamente deciros para que un poco veáis cómo seguimos teniendo normativas muy antiguas vigentes, que toda la regulación de los conciertos, ¿no? De los conciertos, no hablo de música, lógicamente, me refiero a todas las formas de gestión indirecta de un contrato que se efectúa a través de la figura de concierto, su regulación prácticamente íntegra se contempla en un reglamento del año 1955, que es el Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales, que sigue vigente. O sea, hay un decreto de junio del 55 que regula el reglamento de servicio de las corporaciones locales, que sigue regulando muchísimos aspectos de la gestión indirecta de servicios, aunque nos parezca mentir, aunque nos parezca mentira por el año, pero sigue vigente, ¿no? Como pasa con alguna otra legislación que no ha tenido oportunidad de conocerla, sabréis que la ley de expropiación forzosa vigente es del año 48 y su reglamento sigue siendo también vigente, ¿no? En esa época pues, eran leyes muy técnicas y hay muchas que siguen manteniéndose, ¿no? Hay que decir que el contrato de servicio de concesión de servicio ha ampliado también su ámbito de aplicación a servicios públicos como también a servicios de gestión indirecta de otro tipo de servicios, un poco para que los conozcáis, que son los habituales de suministro de agua, limpieza viaria, eso normalmente siempre se hacen a través de concesiones de servicios, ¿no? Prácticamente los ayuntamientos, los servicios de agua, basura, etcétera, salvo
comunidades autónomas que los tienen a través de consorcios con las diputaciones provinciales, se gestiona a través de concesiones de servicios. Retomando un poco la tipología de contratos por su objeto y finalidad, sobre todo los que puede ser que en algún caso vosotros veáis, hemos hablado del contrato de obras que se da común a lo mejor en muchas de las subvenciones que veis algún ayuntamiento, y algún otro supuesto puede ser estos tipos de contratos que ahora os digo que son los contratos de servicios, ¿no? Que el contrato de servicio además se regula en la ley de contratos por excepción, ¿no? Puesto que todo lo que no sea una obra o un suministro, ahora veremos los suministros, que también creo que todos tenemos claro que son, se considera que es un contrato de servicio, ¿no? En definitiva, son contratos que tienen por objeto actuaciones que ni se incluyen dentro de la tipología de una obra o de un suministro, ¿no? Antes del 17, la anterior ley de contrato sí venía también a tener una calificación de contrato atendiendo a las prestaciones de servicios que tenían un carácter intelectual, que se llamaban contratos de consultoría y asistencia técnica, pero esa diferenciación ya ha desaparecido y ya todo es contrato de servicios, ¿no? Aquí incluimos, pues, como ejemplo, pues, asistencia técnica, aplicación informática, redacción de un proyecto, todo eso son contratos de servicios, ¿no? Hay una particularidad que os la comento al hilo de los contratos de servicios, y es que la ley de contrato, en su artículo 310, establece una excepción para todo lo que son las actividades docentes que se desarrollan en centros del sector público o cuando son mesas redondas, conferencias, etcétera, que realmente pues tienen una excepcionalidad, ¿no? Entonces, bueno, en este caso la disposición de la ley no se le aplica en la preparación y adjudicación. Fundamentalmente se ve mucho en temas de formación, ¿no? En conferencias, en cursos de formación, etcétera. Estos están excluidos de la ley de contrato. Y en algún momento se planteó si esta excepcionalidad era también aplicable a los grupos de acción local, ¿no? En el caso de grupos de acción local que hacían actividades formativas, ¿no? Y hay un informe de la Junta Consultiva de Contratación del Estado, el informe del 18, el 91/18 de 10 de diciembre, al que hay aludo, que considera que también se da aplicación a los poderes adjudicadores en una administración pública. Bueno, esto solamente por si os pudiera servir, ¿no? Y luego hay una disposición también adicional a tener en cuenta en la ley, específica para los servicios de arquitectura e ingeniería, ya que se considera que son prestaciones de carácter intelectual en todo caso. Todos los servicios que tienen que ver con arquitectura, consultoría y urbanismo, con los efectos que se contemplan en las previsiones normativas respectivas. Y la otra tipología de contrato habitual que se va a ver y que vais a ver en un ayuntamiento, aparte del de obra y servicios, son los suministros, que evidentemente es la adquisición, el arrendamiento financiero, la adquisición o el arrendamiento con o sin opción de compra de productos bienes muebles, ¿no? Todo lo que entendemos de mobiliario, ¿no? Para que lo entendamos, ¿no? Entonces, la gran mayoría de contratos que vais a ver que elabore un ayuntamiento, pues va a ser un suministro, una obra o un servicio, quizás con menor habitualidad, pero casi siempre van a ser obras o suministros, los que sean la figura jurídica que articule la actividad o el proyecto que el ayuntamiento vaya a desarrollar como consecuencia de la subvención que se le haya concedido, ¿no? Y luego ahí también os especifico, bueno, sin entrar ahora en ello, cuando se consideran, en todo caso, determinados supuestos que se consideran siempre suministros, ¿no? Bueno, enmarcamos, estamos dentro de los tipos de contratos según su finalidad y objeto, ya hemos visto los típicos, que son los contratos de obra, servicio y suministro fundamentalmente, luego está la concesión de obra y concesión de servicio, pero bueno, los que vais a ver o vamos a tradicionalmente a realizar, tanto como poder adjudicador de una administración pública como fiscalizando contratos en un ayuntamiento, van a ser esa tipología, pero también nos podemos encontrar con contratos mixtos, ¿no? Que son aquellos que tienen
en la segunda tipología dentro del objeto y finalidad de contrato. Los contratos mixtos pues, son aquellos que contienen prestaciones de dos o más tipos de contratos, ¿no? Bueno, aquí hay una particularidad que es la que os comentaba antes. Suele ser muy habitual que podamos encontrar contratos mixtos en contratos que lleven obra o suministro, fundamentalmente, ¿no? Y en estos casos siempre tenemos que tener en cuenta lo que he dicho con anterioridad. En primer lugar, ver lo que dice el anexo 1 de la ley de contratos, para ver si ese tipo de objeto del contrato está incluido o no como contrato de obra. Porque si está como contrato de obra, aunque pueda parecer no mixto, va a ser un contrato de obra. Si no fuera así, para ver la tipología contractual que tiene trascendencia, lógicamente, a efectos de adjudicación, si se utiliza por parte de un ayuntamiento un contrato menor, tenemos que ver cuál es la prestación principal, ¿no? La prestación que tiene más importancia desde el punto de vista económico, ¿no? Que es lo que dice el reglamento de la ley de contratos, mejor, que es lo que decía el texto refundido del año 2011 y que sigue y que dice la ley, el reglamento del 2001, que como sabéis todavía se aplica en aquella parte, en buena parte del mismo, ¿no? De su articulado, ¿no? El contrato mixto, por tanto, cuando se nos presente aquí la particularidad, me reitero con esto porque en ocasiones en los grupos de acción local se nos presenta habitualmente, se nos puede presentar. Es importante primero ver si está la tipología del anexo de la ley de contrato y si no está, ver qué es lo que tiene un mayor valor económico en la prestación para ver cómo se cataloga desde el punto de vista de la adjudicación, lógicamente, porque si estamos ante un contrato mixto por un importe que pueda afectar a que sea un contrato menor de obra, un contrato menor de servicio, pues evidentemente es importante ver cuál es la prestación económica que tiene mayor fuerza para poder determinar si la tipología es correcta o no. Siempre partiendo de que estamos ante una categoría muy residual y que, bueno, la idea es que sea lo menos posible, ¿no? Y siempre podamos enmarcar un contrato dentro de la categoría típica de obra, servicio o suministro. Y como tercer tipo de contrato administrativo, serían los contratos administrativos especiales, que bueno, eso, como he dicho antes, es muy difícil que os toque verlos, que normalmente pues son contratos que no se pueden calificar ni como típico ni como un contrato privado, pero sí satisface una finalidad pública, ¿no? Es muy habitual, como he dicho, la gestión de cafeterías, de edificios públicos, como bueno, un poco para que veáis un ejemplo, ¿no? Bueno, seguimos avanzando con esta parte más teórica y dentro de los tipos de contratos ya hemos visto la primera tipología que era según su objeto o finalidad. Y vamos ahora con la segunda tipología, que son según el régimen aplicable. Y según el régimen aplicable, vamos a diferenciar entre dos tipos de contratos. Los sujetos a regulación armonizada, los denominados contratos SARA, y los que no están sujetos a regulación armonizada. Bueno, ¿cuál es la particularidad? Pues si son contratos, como ahora veremos, que exceden de las cuantías que se van fijando cada 2 años y que ahora veremos la vigente, pues va a tener un mayor sometimiento a directivas comunitarias y, entre otras cuestiones, vamos a tener que publicar la licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, ¿vale? Esos umbrales que determinan que estemos ante un contrato SARA sujeto a regulación armonizada o no, pues los importes actuales son los que ahí veis, que son los umbrales que se fijaron a partir del 1 de enero del presente año, a través de la orden de Hacienda y Función Pública, la 1352/2023, y que diferencian si estamos en un contrato de obra, concesión de obra y concesión de servicios, cuando el valor estimado es igual o superior a 5.538.000 euros, IVA excluido. Si son contratos de suministro y servicio, cuando su valor estimado es igual o superior a 221.000 euros, IVA excluido.
Y cuando se trata de servicios especiales, que son servicios sociales, de salud, educativos, culturales y otros servicios específicos, cuando su valor estimado es igual o superior a 750.000 euros, IVA excluido. Cuando estemos ante algún tipo de contrato incluido en alguna de las tipologías referidas que supere los umbrales que estamos viendo, pues tendremos que irnos a un contrato, se denominará como un contrato SARA, sujeto a regulación armonizada, con una serie de particularidades, entre otras, la publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Europea de la licitación, ¿no? Pero bueno, imagino que tampoco será algo que habitualmente veáis, ¿no? Y luego están los contratos no sujetos a regulación armonizada, que evidentemente son los que no tengan esos umbrales, y ahí no voy a parar más, ¿no? Y luego, en función de su régimen jurídico, que sería el tercer tipo de contratos que contempla la ley, vamos a distinguir entre contratos administrativos y contratos privados de la administración. Los contratos administrativos, hay que decir que desde el punto de vista del concepto, no se diferencia mucho de la noción contractual de un contrato privado, civil o mercantil, ¿no? Evidentemente, la diferencia es que en un contrato administrativo siempre estamos en presencia de la intervención de una administración pública y que está vinculado a una finalidad pública, ¿no? Eso determina que tanto su preparación, adjudicación, efectos, modificación, extinción se rige por la normativa pública y solamente supletoriamente por la norma de derecho privado, ¿no? Pero también los ayuntamientos, digo, centrándonos un poco en la figura quizás más de referencia vuestra por los contratos que tenéis que fiscalizar, también podéis realizar contratos privados, ¿no? Eso lo normal es que no los veáis, ¿no? Que son aquellos contratos que, bueno, antes de ello, aquí incluiríamos los contratos privados, serían los que son los poderes adjudicadores de una administración pública, ¿no? Que ahora veremos, ¿no? Pero dentro de los contratos privados, evidentemente, nos encontraríamos todos los contratos que están excluidos de la ley de contratos y que realizan los ayuntamientos, y que, bueno, no voy a entrar en ellos, que es bastante extenso, pero bueno, son todos los contratos que regulan los artículos 4 al 11 de la ley, que son los negocios jurídicos excluidos de la ley de contratos, ¿no? Aquí vemos que hay muchos supuestos, pero imagino que no os tocará ver mucho, ¿no? Ahí están regulados, por si queréis un poco verlos, ¿no? Bueno, por tanto, recapitulando, lo que hemos comentado ahora es la tipología contractual de la ley de contrato, con esa diferencia atendiendo fundamentalmente a los contratos típicos, que son los que vais a ver, obra, servicios y suministros, más residualmente veréis concesiones de obra y concesiones de servicio. Y la particularidad de que podáis ver un contrato mixto, que respecto del cual, quizás un poco pesado, pero a veces se nos ha dado mucho este tema, comprobar siempre el anexo 1 de la ley de contrato. Y si ahí no aparece, nos vamos a ir a un contrato mixto. ¿Y cuál es la categoría o por cuál nos vamos a regir a la hora de ver que se cumple una adjudicación adecuada o no? Si se utiliza la figura del contrato menor por el ayuntamiento correspondiente, lo que tenga mayor peso, valor económico en el proyecto o en la memoria de que se trate, ¿no? Bueno, entrando en otra cuestión, que sería, antes de ir a hablaros del contrato menor, pero bueno, os hablo de él y ahora hablo por la diferencia con respecto a lo que serían los contratos privados de la administración. Perdón, los contratos privados posibles de los grupos de acción local. Los contratos fundamentalmente que vais a ver, imagino, ¿no? en las subvenciones, vais a ver, dependiendo, ¿no? evidentemente de su importe, vais a ver mucho contrato menor, que como sabéis aparece regulado en la ley de contratos del sector público, en el artículo 118,
que son aquellos contratos que un ayuntamiento puede adjudicar directamente según su importe y según su tipología de contrato. Cuando son obras, siempre que su importe sea inferior a 40.000 euros, siempre excluimos el IVA, el valor estimado del contrato. Si son suministros y servicios, siempre que el importe sea inferior a 15.000 euros, ¿no? En ese tipo de contrato, el ayuntamiento, estoy ahora en la visión, ¿no?, de un contrato que vais a fiscalizar, el ayuntamiento va a poder utilizar la adjudicación directa. Puede también licitarlo, porque esa es una opción, pero muy habitualmente que utilice la figura del contrato menor, donde ahora más adelante veremos una ficha de control que contempla la ley para checking, para poder controlar que se cumplen todos los requisitos procedimentales que tiene el artículo 118 de la ley de contrato, que son 4 cosas, pero bueno, para que veamos un poco cómo se chequearía el control de un contrato menor que nos presente un ayuntamiento. Pero poniéndolo en correlación con los contratos que puede desarrollar un grupo de acción local, siempre partiendo de que consideremos que son poderes adjudicadores en una administración pública, tenemos que tener en cuenta que los contratos menores no son contratos, no tienen nada que ver con los contratos que pueda realizar un grupo de acción local. Los contratos que realiza un grupo de acción local son contratos privados, siempre partiendo de la consideración de que entendamos que son poderes adjudicadores en la administración pública. Son contratos privados que tienen esa consideración porque lo contempla el artículo 26 de la ley de contratos. La ley de contratos nos dice que tiene la consideración de contratos privados todos aquellos contratos que realice un poder adjudicador que no es administración pública. Y luego establece un régimen jurídico para su aplicación específico, ya que dice que se van a regir por el título primero del libro tercero, en cuanto a su preparación y adjudicación, que nos remite a unos artículos que son los que tenemos que tener como referencia, que son los artículos 316 al 320. Si nosotros comparamos el artículo 316 de la Ley de Contratos del Sector Público con el artículo 118, que regula los contratos menores de una administración pública, la única similitud es los importes, nada más. O sea, el artículo 316 habla de que aquellos contratos que realice un poder adjudicador de una administración pública que no exceda del importe de 40.000 euros en contratos de obras, concesiones de servicios y 15.000 euros de contrato de servicios y suministros podrán adjudicarse a cualquier empresario que tenga la correspondiente capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar el objeto de prestación. En esto se aplica, o vemos, mejor dicho, una similitud con el 118 de la Ley de Contratos que regula los contratos menores que pueda realizar un ayuntamiento, pero nada más. No tenemos nada más, no tenemos mayor vinculación con respecto al artículo 118. ¿Por qué os digo esto? Porque, como veremos en alguna de las consultas, la limitación temporal de un año que contempla el artículo 118 para los contratos menores que adjudica un ayuntamiento, nosotros no tenemos por qué observarla, ya que no es una figura, no hay ninguna referencia en nuestro régimen. Dicho de otro modo, un grupo de acción local, siempre partiendo de la premisa de que sea un poder adjudicado en una administración pública, va a poder adjudicar directamente cualquier tipo de contrato de obra que no supere los 40.000 euros, excluido IVA, y cualquier tipo de contrato de suministro y servicio que no supere los 15.000 euros. Cuando superan esos importes, y siempre que sea un valor inferior a lo que hemos visto como SARA, pues ahí tendríamos que irnos ya a efectuar la correspondiente licitación que contempla la ley para cualquier administración pública, que sería licitar a través
de la plataforma de contratación del sector público. De hecho, yo en mi grupo de acción local hemos hecho ya alguna licitación en la plaza, de la cual veremos algún ejemplo, porque hemos hecho algún contrato que ha excedido, en algún caso de un contrato de servicio, porque ha excedido el importe de los 15.000 euros, ¿no? Por tanto, la primera idea en esta tipología de importes es que la regulación que contempla el contrato menor no es aplicable a la adjudicación directa o a los contratos que celebre un grupo de acción local. A pesar de que inicialmente, cuando surgió la ley, hubo algún informe que luego ya fue corregido por la Junta Consultiva de Contratación, que venía a entender que todos los requisitos que vienen en el artículo 118 del contrato menor era aplicable también a los contratos privados que desarrollaba un poder adjudicador, una administración pública. Hoy día eso está absolutamente superado y son regímenes diferenciados. Por tanto, el contrato menor, sus características, su tipología es exclusivo de, en nuestro caso, por lo que parte que nos interesa, de ayuntamientos o de entidades locales preceptoras de subvención. No tiene nada que ver con los contratos que realice un grupo de acción local, ya que son regímenes distintos, ¿vale? Esto es bastante importante, ¿no? En este sentido, una de las principales novedades que ha introducido la ley respecto a la contratación de los grupos de acción local, al hilo de lo que vengo diciendo, es que ha establecido una uniformidad del régimen jurídico, desaparece la instrucción interna de contratación, que no quiere decir que un grupo de acción local no pueda tener instrucciones internas, pero son instrucciones de regulación más de funcionamiento, no, digamos, tiene una función más intra, de aspecto organizativo, de competencia respecto a los órganos que pueda tener el grupo de acción local, según tenga asamblea, tenga junta directiva, tenga consejo de administración, en fin, como se denomine, y sobre todo respecto a algunas características de organización interna, ¿no? De ahí la obligatoriedad, que os vuelvo a repetir, que establece la disposición transitoria quinta, de que se adapten en el plazo de 4 meses cualquier tipo de instrucción que tenga un grupo de acción local a la ley de contrato, ¿no? Respecto a la particularidad de los procedimientos, vamos a hablar de los tipos de procedimientos de adjudicación, que esto podría ser totalmente observable tanto para contratos que realice un ayuntamiento que no sea un contrato menor, como para la posible contratación que realizara un grupo de acción local de un contrato que excediera de los umbrales de contratación que contempla el artículo 316 y que coinciden con el importe del contrato menor. ¿De acuerdo? O sea que todos los contratos que realice un ayuntamiento que excedan de los valores del contrato menor o que realice un grupo de acción local que exceda de los importes de adjudicación directa del artículo 316 tendrían que licitarse a través de la plataforma de contratación del sector público. Bueno, esto ya lo veremos un poco más adelante, la obligatoriedad de contratación electrónica. Y estos van a ser los procedimientos que van a poder utilizarse y que vamos a ver ahora de una manera breve, ¿no? Que es distinto a la forma de adjudicación. O sea, en esto tenemos que distinguir entre tipo de procedimiento y forma de adjudicación. El tipo de procedimiento es el que vamos a utilizar para regular la licitación, que van a poder ser, como vamos a ver, abiertos en las distintas tipologías que tiene, restringido, objeto de negociación, diálogo competitivo o asociación para la innovación. Y luego, en los casos de abiertos, estará la forma de adjudicación, que será cuáles son los criterios que utilizamos para adjudicar un contrato, que pueden ser con criterio de juicio de valor, con criterio de fórmula automática, con criterio exclusivamente basado en el precio,
Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora lo que vamos a ver brevemente, cuáles son los tipos de procedimientos que contempla la ley para adjudicar contratos que exceden de los umbrales que hemos indicado anteriormente. Pero con una matización. Un ayuntamiento puede, una obra, un proyecto, no sé, de 20.000 euros que sea una obra y que pudiera adjudicarlo directamente por contrato menor, puede perfectamente licitarlo a través de un procedimiento abierto. O sea que la posibilidad de utilizar los procedimientos no es exclusivamente o está vedado solamente para los contratos que superan los umbrales que venimos diciendo. En ningún caso es así. De hecho, no voy a entrar en esto, que va a ser un poco liarlo más, pero precisamente la figura de contrato menor siempre se ha considerado por la jurisprudencia y por las juntas consultivas como algo excepcional, ¿no? Pero la realidad es que es la norma en los municipios, ¿no? Porque esta es otra cuestión de transversalidad que me gusta comentar. El gran problema que muchas veces tienen las legislaciones, y vosotros también seguro que lo veis también como yo, es que las leyes son muy homogéneas cuando tenemos mucha heterogeneidad. O sea, no se puede aplicar, no puede ser la misma ley de contrato la que se aplique al Ayuntamiento de Madrid, ciudad-estado con 4 millones de habitantes, que la que se aplique a un municipio de Ciudad Real que se llama Valdemanco de la Estela, que tiene 100 habitantes. Pero es que la ley es la misma. Esto totalmente, esto no tiene mucho sentido, pero es que esto ya hablar de otras cosas, pero bueno, me gusta también comentarla, porque si no los comentamos en estos foros, donde los comentamos, ¿no? Lo cierto es que los pequeños municipios no tienen un régimen diferenciado y esto lo vemos, por ejemplo, en algo tan importante como es la contratación pública. Evidentemente, que la ley no excepcione o no tenga un régimen diferenciado para un pequeño municipio respecto a un municipio de mayor tamaño, pues ¿qué lleva? Ya os lo digo yo a lo que lleva. Lleva muchas veces los pequeños municipios a frustración, puesto que no puede cumplir la norma, a lo mejor ni siquiera tiene internet adecuado para poder conectarse a la plataforma y poder licitar los procedimientos, ¿no? En fin, ¿qué os quiero decir con esto? Que realmente muchas veces nos encontramos con que la norma es igual cuando la entidad que tenemos enfrente pues no tiene la misma homogeneidad, ¿no? Hacemos normas muy homogéneas sin tener en cuenta la distinta tipología de entidades locales que tenemos. Que, bueno, esto ya es otra cuestión, un problema más de planta municipal y de otra cuestión, pero bueno, esa cuestión no podemos ser ajena a esta realidad, pues en este caso, los grupos de acción local, ¿no? Que al final conocéis perfectamente las entidades locales que tenéis en vuestros territorios, ¿no? Bueno, entrando por tanto, para no irme mucho por las ramas, entrando un poco a analizar los tipos de procedimientos, que son los que habitualmente vais a ver siempre que no sea un contrato menor. El más habitual va a ser el abierto. El abierto, como su propio nombre nos puede indicar, quiere decir que cualquier empresario interesado que tenga en su objeto social el objeto del contrato va a poder presentarse a ese tipo de procedimiento. Dentro de ese procedimiento abierto vamos a diferenciar una triple tipología, ¿no? Unos subtipos dentro del abierto que será en virtud de los importes, como ahora veremos, normal simplificado o modalidad abreviada o supersimplificada, que va en función de los importes, como ahora veremos. En el procedimiento restringido, como su propio nombre nos va a indicar, estamos hablando de procedimientos donde ya se restringe la posibilidad de presentar oferta a determinadas empresas o a determinados empresarios. En el procedimiento actual denominado objeto de negociación, que eran los antiguos de negociados, donde desapareció una figura que los que quizás seáis más antiguos acordaréis, que era los procedimientos negociados sin publicidad. Bueno, ese es un procedimiento en particular que lleva una vía de negociación, que bueno, algo comentaremos.
Hay otra figura de diálogo competitivo y de asociación para la innovación mucho más residuales, ¿no? y mucho más complejas, que seguramente pues, no nos toque verlas, ¿no? Lo normal es que veamos procedimientos abiertos en su vertiente normal, simplificada o modalidad abreviada o superabreviada y algún restringido, ¿no? Será lo habitual, ¿no? Vamos a ver brevemente alguna cuestión de cada uno de ellos, por lo menos para enmarcarlos, ¿vale? Bien, el procedimiento abierto. El procedimiento abierto, que se regula en el artículo 156 de la Ley de Contrato, ¿cuándo va a ser simplificado? ¿Cuándo vamos a poder utilizar el procedimiento abierto simplificado? Nos lo va a determinar el importe del contrato. Si es un contrato de obra, siempre que la cuantía sea igual o inferior a 2 millones de euros. Si es un contrato de servicio y suministro, siempre que la cuantía sea igual o inferior a 221.000 euros. Si estamos en importes, en alguno de estos importes, vamos a utilizar o vamos a poder utilizar el procedimiento abierto simplificado, que, bueno, como su propio nombre lo indica, simplifica los trámites del procedimiento abierto, ¿no? Pero aquí hay un matiz, primero a tener en cuenta, y es que en los criterios de adjudicación, en los criterios que van a servir de base a la adjudicación de ese contrato y que contemplen el pliego de cláusulas administrativas particulares, esos criterios, para poder utilizar un procedimiento abierto simplificado, tienen que ser criterios que no dependan de juicio de valor o que no superen el 25%. Los criterios que dependan del juicio de valor, que se amplía al 45% en la protección de carácter intelectual. Por tanto, en el procedimiento abierto simplificado encontramos dos matices. Primero, solamente lo vamos a poder utilizar cuando las cuantías estén dentro de los umbrales que hemos visto. Y respecto a los criterios de adjudicación, no podemos utilizar criterios exclusivamente que se basen en juicio de valor. Y si se basan en juicio de valor, del peso total de la puntuación que se fije como criterio de adjudicación no puede superar lo que dependa del juicio de valor el 25%, que se amplía al 45% cuando son prestaciones de carácter intelectual. Luego, ¿qué características tiene este procedimiento abierto simplificado? Pues como podéis ver, se publica solo en el perfil del contratante, bueno, lógicamente. Hay un plazo de presentación que varía según sea obra o no. Si no son obras, 15 días, si son obras, 20. Estos plazos son siempre días naturales. Y luego la tramitación, los licitadores tienen que estar inscritos en el registro oficial de licitadores e empresas clasificadas, lo que es el ROLEFE, que puede ser estatal o puede ser autonómico. No se pide garantía provisional. Las proposiciones se presentarán en el registro que se indica en el anuncio. Se presenta declaración responsable y luego hay muchos más criterios o muchas más cuestiones que ahí estáis viendo, donde, bueno, es sobre todo la agilidad, ¿no? Tiende a ser un procedimiento rápido, ya que la adjudicación y la formalización pues tenemos que hacerla en 5 días, ¿no? Aquí se establece un poco las características, pero son procedimientos que simplifican, ¿no? Pero tenemos además otro tipo de procedimiento cuando los importes son inferiores, que es el simplificado abreviado, que es uno más, una vuelta de tuerca más al procedimiento abierto simplificado, que es cuando los importes, como estáis viendo, sean inferiores a 80.000 euros en el caso de las obras y 60.000 euros en el caso de suministros y servicios, salvo prestaciones de carácter intelectual. En los ayuntamientos también se utiliza habitualmente, sobre todo en suministro y servicio, y bueno, tiene algunas características también bastante particulares, ¿no? Y es que los plazos son aún más reducidos, como estáis viendo. No se pide acreditación de solvencia, sin perjuicio, evidentemente, de que luego el adjudicatario tenga que acreditarla. La oferta va en un archivo electrónico
se abren sin necesidad de acto público, no hay garantía definitiva, se formaliza con la aceptación del contratista, con de la resolución de adjudicación y son procedimientos, como veis, bastante ágiles, ¿no? Y sobre todo simplificado, abreviado, ¿no? En definitiva, el procedimiento abierto en su vertiente simplificada o simplificada y abreviada, que estará vinculada a estas cuestiones de umbrales del importe del objeto de contratación, pretenden reducir plazos y que sean procedimientos ágiles, ¿no? Y de hecho, en una situación ideal, deberíamos en los ayuntamientos de todos los contratos menores tramitarlo a través de procedimientos abiertos simplificados o abreviados, ¿no? Esto sería lo más correcto, ¿no? Y lo que deberíamos de hacer, pero desgraciadamente no es lo que se hace, ¿no? El procedimiento abierto, por tanto, va a ser el que habitualmente veáis, imagino que fundamentalmente en su vertiente restringida o reducida y superreducida, ¿no? Hay un tipo de procedimiento, que es el segundo tipo de procedimiento, que imagino que es más difícil que veáis, pero bueno, que también podríais verlo, que es el que se denomina procedimiento restringido. Aquí, digamos que hay una licitación con unas características y luego, respecto de las empresas que se presenten, que tengan las características del objeto de la contratación, solo pueden presentar proposiciones a aquellos empresarios que sean seleccionados por el órgano de contratación, no evidentemente con un criterio de arbitrariedad, sino con criterios que tienen que estar contemplados y regulados, evidentemente, en el pliego de cláusulas administrativas particulares, que constituye, como sabéis, la ley del contrato, ¿no? Otra figura, tercer procedimiento, no me quiero parar mucho en esto, que es el procedimiento con negociación. A ver, el procedimiento con negociación, son procedimientos que realmente nosotros, en general, ¿no? La administración pública y los ayuntamientos en particular, pues no estamos habituados a este tipo de negociación, ¿no? No solemos, no tenemos en nuestra cultura administrativa contractual negociar mucho con las empresas, ¿no? Realmente lo habitual es que tengas un pliego de cláusulas que fija las características del contrato, o un pliego de prescripciones técnicas, o cuando es una obra del proyecto técnico de que se trate, y luego que fije los criterios de adjudicación que determinan la propuesta de adjudicación por parte de la mesa de contratación, pero no suele haber negociación. ¿Cuándo se aplica esto? Bueno, pues cuando son contratos que evidentemente tienen algunas peculiaridades. Digamos que no se puede aplicar este tipo de procedimiento a cualquier tipo de contrato, ¿vale? Sino a aquellos que específicamente contempla la ley y que ahí os vengo a decir, ¿no? Que son básicamente cuando son o bien servicios que precisan un trabajo previo de diseño, o no están disponibles en el mercado, o son soluciones innovadoras. En fin, en definitiva hablamos de cosas más particulares. Bueno, y ahí os cuento un poco algunas de sus novedades, ¿no? El diálogo competitivo, bueno, este es un procedimiento que yo no lo he visto, me refiero, no he tenido ninguna adjudicación, de los otros sí he tenido. Y bueno, es un procedimiento que ya introdujo el texto refundido de la ley de contrato en el año 2007, pero que realmente no suele tener mucha aplicación, o yo al menos no creo que prácticamente lo veamos, pero bueno, también os lo enmarco, regula ahí sus particularidades, como es la Asociación para la Innovación, que es también una de las novedades que prevé, que es un procedimiento súper excepcional, ¿no? Porque son normalmente servicios o productos que no están en el mercado, ¿no? O algo muy innovador si es una obra, pero este realmente yo creo que no lo vamos, no creo que lo veáis, no creo, ¿eh? Por tanto, dentro de lo que es la tipología o los tipos de procedimientos, básicamente los que vais a ver van a ser procedimientos abiertos, ¿vale? Seguimos avanzando. Respecto a los contratos, Sara, no voy a entrar en ello porque creo que
que os va a generar bueno, no creo que sean habituales, pero bueno, las particularidades de los contratos SARA es que están sujetos a regulación armonizada y exige una serie de obligaciones, fundamentalmente la correspondiente aplicación, publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Europea y una serie de trámites y plazos que evidentemente se amplían, lógicamente, respecto a los plazos mínimos que establece la ley para la tipología de contratos, ¿no? Bueno, hasta aquí un poco la tipología de contrato que vamos a ver, los procedimientos que vamos a ver y la forma de adjudicación, la veremos un poco más adelante, que ya sería cómo se va a adjudicar cada uno de esos contratos, por las particularidades que hemos visto de que si se utiliza un determinado tipo de procedimiento, recordar que lo que determine la adjudicación no va a poder ser exclusivamente juicio de valor, sino unos porcentajes determinados, ¿no? Al hilo de esto, comentaros que una de las novedades también que ha introducido la ley de contrato es lo que habla oferta económica más ventajosa, ¿no? O sea, se tiende a que en los criterios de adjudicación el precio no sea lo determinante exclusivamente, sino que se busquen otros criterios sociales, medioambientales que contempla la ley. En definitiva, se vaya a una oferta económica a la mejor relación calidad-precio, donde no solamente sea el precio lo que determine la adjudicación. Yo aquí hago un ejemplo muy visual que lo podéis entender a lo mejor fácilmente, y es que, por ejemplo, si queremos comprar un ayuntamiento o agrupación local, quiere comprar bancos, si evidentemente a lo mejor el banco de madera es más económico que un banco de metal, pero a lo mejor el banco de metal tiene mucho menos mantenimiento, nos dura más en el tiempo y aunque inicialmente su importe puede ser superior, si nos vamos a la amortización, a la vida útil de ese bien, pues va a ser más interesante pensar en un banco de metal que no, en este caso el de madera, ¿no? Por hacer un ejemplo simple, ¿no? O sea, ¿qué os quiero decir con esto? Que la ley de contratos tiende a que se busquen criterios más novedosos, que se piense mucho en criterios medioambientales, sociales y que se tengan en cuenta también cuestiones de economía circular. ¿Por qué? Porque si queremos potenciar a las pequeñas y medianas empresas de nuestro ámbito, de nuestros territorios, pues evidentemente hay que buscar también criterios que les beneficien, ¿no? Porque si no, al final pasará por lo que suele pasar, ¿no? Que cuando hay licitaciones, el pez grande se suele comer al chico y la oferta de empresas mucho más potentes, si no hay criterios que no sean exclusivamente el precio, pues pueden verse afectadas, ¿no? Y esto también tenemos que tenerlo presente a la hora de fijar los criterios de adjudicación. Evidentemente, no todo tiene que ser precio, no todo tiene que ser el valor económico, hay que basarse también y pensar en otros criterios. Exige, evidentemente, un cierto esfuerzo, aunque la ley nos marca algunos criterios que puedan ser referente o que puedan servirnos de referencia, pero bueno, en este sentido sí sería importante también que los tengamos en cuenta. Bueno, seguimos avanzando. Respecto a la plataforma de contratos del sector público, solamente deciros o comentaros que la plataforma de contratos del sector público ha sido quizás una de las grandes novedades para poder poner en marcha la obligatoriedad de la administración electrónica, que evidentemente pues, no podría llevarse a cabo
si no fuese a través de una plataforma que, dicho sea de paso, pues es verdad que tiene muchos problemas, ya que no es muy intuitiva, etcétera, pero que nos da seguridad, nos da transparencia y permite tener una información accesible por parte de cualquier persona en la contratación que se realiza en cualquier momento y que permite, por ejemplo, con la plataforma de contratación del sector público, pues que, por citar un ejemplo, yo he licitado en mi ayuntamiento recientemente el servicio de comida a domicilio, y hablando del municipio de Ciudad Real, y una empresa que se ha presentado, por ejemplo, su sede social la tiene en Santiago de Compostela. Eso, ¿a qué es gracias? Pues gracias a que tenemos una plataforma de contratación del sector público que permite transparencia, publicidad y que permite, por tanto, que haya mayor concurrencia, que siempre va a ser interesante, ¿no? Hoy día los perfiles de contratantes anterior a la ley deben que estar todos integrados en la plataforma de contratación y desde aquí los grupos de acción local rurales tradicionales, no sé si es la denominación más correcta, eh, siempre hemos planteado que al considerar los poderes adjudicadores en una administración pública que tendrán que integrarse en la plataforma de contratación del sector público, no es nada complicado, salvo el problema de la sectorización a la que ahora me referiré, pero en principio no hay ningún problema para efectuar licitaciones en la PLACE para un grupo de acción local. Nosotros lo hemos hecho y no hay ninguna particularidad y lo hacen muchos grupos de acción local. La particularidad es que, evidentemente, pues tenemos que darnos de alta en la plataforma con alguna particularidad que tiene, como ahora veremos, ¿no? La plataforma de contratación, imagino que imagino que la conocéis, la veis, y no quiero tampoco entrar mucho en ello, salvo ahora después ver alguna particularidad de cómo se regula, ¿no? Hoy día, realmente, a pesar de que ha habido en su inicio, lógicamente, bastante incumplimiento en materia del uso de medios electrónicos, la contratación ya después de 7 años o entró en vigor en el 18, de 6 años, pues prácticamente yo creo que las excepciones que contemplaba la ley de no utilizar la plataforma cuando había dificultades técnicas, pues prácticamente hoy día no es muy admisible, salvo determinados procedimientos que puedan llevar algún tipo de soporte de expediente por el tipo de proyecto que tuviera alguna dificultad técnica para su subida, pero realmente hoy día la utilización de la PLACE, pues hay poca vía de excepción, a pesar de que, como digo, la ley prevé una posibilidad de excepcionarla, pero bueno, hoy día ya prácticamente sería muy residual, ¿no? ¿Cuál es la problemática de integración de los grupos de acción local en la PLACE? ¿Cuál es la problemática habitual que tiene? Pues tiene un problema que no me quiero aquí extender mucho, porque bueno, es un problema que no está teniendo solución fácil, que es la sectorización que tendría que hacer la Intervención General de la Administración del Estado. Dicho de otra manera, si un grupo de acción local se da de alta al darse de alta en la plataforma de contratación del sector público, digamos que siempre tiene que tener alguna administración de adscripción. Esto va vinculado a un tema que es el Sistema Europeo de Cuentas y que ha generado algunos problemas en algún caso, ¿no? En algún caso, ¿no? Entonces, solamente os lo indico, si queréis ahora entramos en este tema a hablar largo, pero bueno, el problema de la sectorización va vinculado a que los grupos de acción local tienen que fijar alguna administración de adscripción. Y ahí pues, nos encontramos problemas porque esto lo tenía que haber hecho el Estado, no lo ha hecho, y porque la tipología de adscripción que se establece en el anexo que para darse de alta en la plataforma, como ahora veremos, pues falta algún elemento
en el cual incluirnos, ¿no? Realmente, ¿no? Y a veces no nos incluimos en el correcto, ¿no? Pero bueno, esto es importante que, por lo menos para que lo sepáis, ¿no? Ya que la mayoría de los grupos de locales no están sectorizados y esto pues genera algunos problemas que no quiero entrar mucho en ello, sobre todo cuando un contrato puede ser objeto de recurso especial en materia de contratación, ¿no? Puesto que no se sabía muy bien cuál es la entidad a la que debe de recurrirse, ¿no? Bueno, mm, voy para cerrar esta primera parte y descansar por lo menos 10 minutos, hacer una breve referencia al informe de la Abogacía del Estado. Muy brevemente, voy a comentar algunas de las cuestiones o dudas que se me han planteado y voy a dejar la última parte después del descanso para que hablemos de todas las dudas que tengáis y nos centremos en todas las cuestiones, ¿no? Y también me gustaría dejar algo para la guía, para que enseñaros o por lo menos marcaros algunas de las cuestiones más destacables que tiene la guía y que os puede servir de referencia, ¿no? Muy brevemente, respecto al informe de la Abogacía del Estado, que ha dicho, hay que entender bien lo que dice, ¿no? El informe realmente está vinculado a la financiación, es un poco lo que viene a decir el informe, ¿no? Si el Grupo de Acción Local del sector pesquero se financia mayoritariamente con cuotas de socios y no está sometida a mecanismos de tutela, o sea, lógicamente, si su financiación fundamental no es del sector público, podría entenderse que no es un poder adjudicador una administración pública. Pero si la financiación del Grupo de Acción Local del sector pesquero viene de fondos públicos, no entiendo muy bien por qué no va a estar sujeto a la ley de contratos y por qué no se considera un poder adjudicador una administración pública. El informe al final lo que dice es que en cada caso se tendrá que determinar viendo el análisis de su contabilidad. O sea, y en este sentido, recuerdo lo que dice la directiva comunitaria y lo que ha perfilado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para ver si estamos en presencia de un poder adjudicador o no. Y es que surja para satisfacer necesidades de interés general, que no tenga carácter mercantil, pero es que incluso cuando haya carácter mercantil, si el interés general es una parte importante, hace una especie de visa atractiva que lo permite, ¿no? Que el control sea de una administración de tutela o no, puede ser determinante o no en función de su financiación. Y en este sentido, ¿por qué los grupos de acción local rurales tradicionales se consideran que son poderes adjudicadores en la administración pública? Porque están financiados por fondos públicos, porque su gasto de funcionamiento y la ejecución de sus programas dependen de fondos líder y porque tiene una fiscalización o una vía de control por parte de las comunidades autónomas de las que forman parte en el desarrollo de sus programas, ¿vale? Luego, si queréis, entramos a ello. Una cosa que me interesa ver antes de las 12, y paramos 10 minutos, que es el tema de la moderación de los costes, que siempre se ha preguntado mucho, genera mucha controversia, fundamentalmente con los proyectos que hacen los ayuntamientos, ¿no? A ver, el concepto de moderación de costes, que es un concepto muy vinculado a las directivas comunitarias, que tiene por objeto pues, poner de manifiesto que cuando se solicita un proyecto, los costes de ese proyecto están dentro del mercado. Son costes que, evidentemente, no son costes que no tengan un fundamento adecuado al mercado. Bien, ¿cómo vamos a controlar esa moderación de costes? En mi opinión, tenemos que distinguir los dos momentos, ¿no? En la fase de solicitud del proyecto, de la solicitud, y en la fase de ejecución.
En la fase de solicitud, pues es bastante, hay tres formas. Cuando es una obra, el proyecto que se presente va a tener que ir referenciado a una base de datos pública. Normalmente, algunas comunidades autónomas tienen bases de datos públicas, otros utilizan colegios oficiales de arquitectos y en el proyecto de obra tendrá que referir cuáles son las bases de datos públicas que determina los criterios que ahí establece. Si ahí pone en un proyecto, por ejemplo, no sé, voy a hacer una cuestión de un proyecto de obra de asfaltado, por ejemplo, si la zahorra, el metro cúbico de hormigón, tiene un precio determinado, ¿cuál es la base de datos pública que ha utilizado? Que como digo, va a venir en algunos casos, como en la Comunidad de Madrid, como en Andalucía, en la propia administración tiene fijada base de datos. En Castilla-La Mancha se utiliza la base de datos del Colegio Oficial de Arquitectos, que es el que establece una tipología de base de datos. Cuando no son obras y estamos hablando de servicios o de suministros, con la comparación de ofertas. Los famosos tres presupuestos. Si yo quiero comprar eh, si yo quiero comprar bancos de madera, valga el ejemplo de antes, banco de metal, papelera, porque voy a renovar todo el mobiliario urbano, pues tendré que presentar tres presupuestos, evidentemente con ofertas similares, compatibles y que nos permita poner de manifiesto que el importe que estoy solicitando está dentro del mercado. Luego el comité de expertos irá más a cuestiones de carácter de servicio, pero lo habitual para comprobar la moderación de costes, yo distingo entre obra o suministro y servicio. Si son obras, lo vamos a ver en la base de datos pública a qué se refiere el proyecto. Si son servicios o suministros, la comparación de ofertas. Ofertas que evidentemente tienen que ser comparables. En la fase de ejecución, pues evidentemente aquí tendremos que ver que se ha cumplido con la ley de contrato del sector público. Si el contrato no es menor y por tanto el ayuntamiento lo ha licitado, la licitación no determinará la correspondiente adjudicación. Y cuando el contrato es menor, ¿cuál es aquí el problema que nos encontramos siempre? Porque en la ley de contrato del sector público, en el artículo 118, cuando habla de la adjudicación de un contrato menor, en ningún sitio establece que tengan que existir tres ofertas. Y la Ley General de Subvenciones, además, cuando habla de tres ofertas, yo que lo tengo por aquí, la Ley General de Subvenciones, fijaros lo que dice, habla de contratos que excedan cuando el importe de gastos subvencionales supere las cuantías de la ley, bueno, que por cierto, en la ley de contratos del 7 eran 50.000 euros obra y 18.000 euros suministro y servicios, porque la ley del 17 bajó los importes, ¿no? Aquí las tres ofertas, si vosotros, bueno, si como podemos comprobar, si vemos la ley general de subvenciones, la obligatoriedad de presentar tres ofertas te lo habla para los contratos que exceden los umbrales del contrato menor. Y es que aparte no tiene mucho sentido que en un contrato menor, cuando ya se ha moderado el coste en la solicitud, en la adjudicación, que va a precio, qué presupuesto va a presentar si la adjudicación no tiene mayor cuestión porque no hay criterio de adjudicación, ese precio, ¿no? Entonces, bueno, en la fase de ejecución, entiendo que la moderación de costes donde se ve es en la fase de solicitud. Bueno, eso es un poco esta referencia a la moderación de costes. Ha habido también alguna cuestión más que se me ha preguntado
Esto ha sido de algunos de los grupos que hoy estáis con nosotros, creo. Y era al tema de los contratos inferiores que desarrolla un grupo de acción local, inferiores a 15.000 euros, si tenía que, el año del contrato, el tipo de, si la duración tenía que estar limitada al año, ¿no? Bueno, la limitación del año solamente la contempla el artículo 29 de la Ley de Contratos para los contratos menores del 118. No está previsto para los contratos del 318. Yo entiendo que la limitación son los 5 años que contempla genéricamente el artículo 29. La duración de un año solamente está prevista para el 118, que regula los contratos menores, que no son los contratos que realiza un grupo de acción local que se rige por el específico libro tercero, título primero, artículo 316 a 320. El tema del año, como os digo, yo lo tengo bastante claro, ¿no? Sí, también se me ha preguntado si hay contrataciones que superan los 15.000 euros, ¿cómo se procede? A través de la licitación mediante un procedimiento abierto, simplificado, abreviado seguramente, o simplificado abreviado, mediante la PLACE. Y quiero hablaros, pero ya voy a utilizar la guía, voy a descansar un poco si no, si os importa. Voy a hablar un poco de los gastos inferiores también a 5.000 euros, a 1.000 euros, a gastos pequeños que suelen efectuarse por el grupo de acción local, que también normalmente nos genera dudas, ¿no? Entonces, si os parece, descansamos 10 minutos, volvemos con los cuantías o con los pequeños importes inferiores a 1.000 o incluso a 5.000 que pudieran efectuarse por los grupos de acción local. Y vemos un poco las fichas que tiene la guía de contratación, que os puede servir de referencia para controlar los procedimientos que realizan los ayuntamientos, y ya entro, si os parece, a resolveros en la medida de mis posibilidades las dudas que tengáis.